Hola Yello, bienvenido a Rendimiento Evolutivo. Buenas Manu, ¿qué tal? Encantado de conocerte físicamente, personalmente, aunque ya nos conocemos por las redes. Y nada, muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues gracias a ti. La verdad que yo llevaba tiempo pensando en traerte, pero bueno, al final por unas cosas o por otras. Ha llegado ahora, ¿no? Y bueno, creo que vamos a poder aprovechar la entrevista porque hay muchas cosas que quiero hablar contigo y la audiencia ahora lo verá, pero creo que tiene un perfil que es especial en cuanto junta, pues bueno, todo el tema de biomecánica, de trabajo de aerodinámica, de entrenamiento, de táctica y técnica, todo en el mismo perfil, y eso es algo que creo que hasta ahora no hemos tenido en el podcast. Pero antes de nada, pues me gustaría que un poco que te presentases para gente que no sepa quién eres, y también me gustaría saber un poco cómo ha sido digamos, tu trayectoria desde estudiante, por decirlo así, hasta llegar pues a donde estás ahora, ¿no? Con tu empresa de entrenamiento y trabajando en varios equipos Pro Tour. Bueno Manu, pues estudiantes somos siempre, ¿no? Y como digo yo, estudiamos día a día y yo creo que al final seremos estudiantes eternos, que al final es la única manera de estar actualizados y de poder hacer mejor lo que nos apasiona, ¿no? Que es quizá con lo que me quedo, ¿no? Con la pasión que es la que te hace mover montañas. Bueno, yo ahora mismo yo vengo de una región muy deportista, que es Cantabria, y de una comunidad en concreto que es muy ciclista, ¿no? En la cual, pues en un área de 50 kilómetros a la redonda han salido grandes ciclistas profesionales, reconocidos a nivel mundial, y eso dice pues, mucho de la cultura ciclista que hay en mi región, que me tocó vivir en mis años jóvenes, ¿no? En mis años de iniciación deportiva. Yo era practicante de muchos deportes, pues soy un apasionado del deporte, pero uno de ellos era el ciclismo. Y mis amigos del colegio practicaban ciclismo, y fue lo que me animó a meterme en la escuela de ciclismo, ¿no? Con 13 años, creo que era, infantil de segundo año, cuando empecé a competir. Sí que venía andando en bici ya desde los 11 con mi grupo de amigos. Y bueno, a raíz de meterme en el mundillo de la competición ciclista y de las carreras, pues fui creciendo un poco mi amor por ese deporte, ¿no? He probado ciclismo de carretera, he probado ciclismo de montaña, y luego pues llegó una edad que creo que como a muchos, por unas cosas o por otras, pues me tocó decidir qué hacer, ¿no? En mi casa estaba muy por la labor de que estudiara y no perdiera mucho tiempo con el deporte, porque tampoco era, era algo que quizás se valoró mucho en mi entorno. Hoy en día creo que es bastante diferente, y de hecho lo podemos comprobar, ¿no? Con nuestros entrenados ciclistas y estudiantes y magníficos estudiantes. Pero bueno, a mí me tocó decidir, y cuando era mi primer año sub-23 no terminé la temporada. Me coincidió ya mi época en la Universidad de León, en el grado de Ciencia del Deporte, del antiguo INEF, y ya pues decidí que la bici pues que iba a pasar a ser un segundo plano, y que me quería especializar más en lo que creía que podía eh, dar más yo pensé que podía dar más a otros de lo que yo podía recibir como ciclista, ¿no? Y rápidamente corté mi proyecto como ciclista para, para convertirme en un entrenador. Te hablo de esto con 19 años, si no me equivoco, y ahí empezó todo. Empecé en la Universidad de León, una universidad con un entorno muy ciclista, ya que muchos de los profesores que teníamos estaban vinculados en equipos ciclistas de la época, tanto en el área de biomecánica como en el área de entrenamiento, como en el área de medicina y fisiología del deporte. Y entonces, pues quizá tuve esa suerte de poderme rodear de grandes profesionales del momento, y aún en activo, muchos de ellos. Y eso pues fue generando un poquito mi desarrollo de ese deporte que había practicado desde niño y que tanto me gustaba. Sin acabar la carrera, recuerdo que en quinto de carrera yo ya empezaba a trabajar con ciclistas de mi zona de Cantabria, con ciclistas jóvenes, junior. Lo de entrenar cadetes en aquella época era inconcebible, porque bueno, era otro momento. Hoy en día ya los cadetes ya entrenan como auténticos profesionales, lo cual, pues bueno, no estoy muy de acuerdo, pero es la realidad que nos toca vivir.
Y empecé a ayudar a ciclistas juniors de mi zona, pues que querían un asesoramiento deportivo. Hablo del año 2008, 2009, una época que, pues, que ya parece lejana, pero fue antes de ayer. Y bueno, la verdad que como te decía, en una zona muy ciclista y con una gran cantera, pues tuve la fortuna de esos ciclistas que yo entrenaba, pues que la verdad que consiguieron grandes resultados, ¿no? Muchos de ellos pasaron al campo profesional, estuvieron pues, conmigo todo el desarrollo, desde categorías inferiores hasta profesionales. Algunos de ellos se consolidaron, otros de ellos decidieron tomar otros caminos. Y bueno, pues a día de hoy, pues ciclistas profesionales siguen en activo, como Chava Angulo, que está corriendo en el Burgos, o José Manuel Gutiérrez, que sigue en activo profesionalmente, actualmente trabajando con nosotros en macrociclo como entrenador. Diego Noriega, que es otro gran entrenador que trabaja con nosotros en macrociclo, aparte de futuro nutricionista. También fue deportista mío en su época y ahora pues somos colegas de curro. Y bueno, la verdad que una serie de ciclistas que tuve suerte, porque para mí fue un privilegio poder trabajar con ellos y ayudarlos a crecer, que lógicamente pues me hicieron aprender mucho de ellos, ¿no? Juanjo Cobo, que fue un gran ciclista profesional cántabro, ganador de la Vuelta a España, entre otros triunfos, también trabajé con él y poco a poco pues fui desarrollándome, ¿no? Pero como siempre, desde categorías inferiores hasta el alto rendimiento. Y ahí fue cuando me especialicé un poquito más en el rendimiento deportivo, ¿no? Yo buscaba que mis corredores rindiesen y quería ayudarles de la mejor manera posible, lógicamente en el área que me motivaba, que era el área del entrenamiento y de la técnica. Ahí fue empezando a meter conceptos biomecánicos, pues de mejora de la técnica de pedaleo, surgió o llegaron los potenciómetros de inicio con aquellos bujes en aquellas ruedas y empezamos a ver cosas que hoy nos parecen muy normales, pero en aquella época pues te rompías la cabeza para entender esos números, qué significaban y qué nos podían arrojar. Empecé a sentir curiosidad por la biomecánica y me apasiona al igual medida que el entrenamiento, porque para mí todo es lo mismo, ¿no? Un entrenador de natación trabaja la técnica día a día con sus deportistas para ser más eficientes y más eficaces en el nado, pues nosotros lo mismo. Y igual un entrenador de atletismo hace lo mismo, ¿no? Trabaja la técnica, trabaja los aspectos más condicionales. Pues nosotros en el ciclismo, pues para mí yo lo considero o lo veo todo un 360, ¿no? Trabajo técnico, trabajo condicional, trabajo psicológico, trabajo específico. Y ahí pues me fui especializando, tanto que me llevó a formarme un poquito más en lesiones y en el mundo de la fisioterapia, de cual también me gradué 10 años después. Y, y poco a poco pues he ido mezclando, ¿no? Mezclando por simple curiosidad, mezclando cosas que me han ido pues abriendo un poco la mente, ¿no? Y a día de hoy pues es lo que soy o lo que me considero, un experto en preparación física del ciclista, enfocado desde todos los ámbitos, desde el punto de vista del entrenamiento, del punto de vista de la biomecánica, del punto de vista de los materiales, porque al final, como digo yo, mi objetivo es que los ciclistas rindan. Un poquito así ha llegado. Tuve la oportunidad de que Machín, al cual conozco hace muchos años, me dio la oportunidad de formar parte del staff técnico del Emirates en 2019. Yo venía entrenando ya a un equipo colombiano que se llama Manzana Postobón, con ciclistas profesionales ya en 2018, y me incorporé como preparador en el equipo el primer año. Luego el segundo año asumí más roles también de preparación y biomecánica. Y mi tercer año pues ya me encargaba un poquito más de todo lo que era de la implementación en todos los aspectos de la contrarreloj del equipo, ¿no? Fueron años maravillosos, muy buenos. Se ganó el Tour de Francia 2 veces, que hasta hoy pues no han podido remontar esos años gloriosos. Y la verdad que bueno, mi desarrollo pues va evolucionando, ¿no? Como tu podcast evoluciona y al fin y al cabo yo también voy evolucionando un poco en mis funciones. Hoy en día el ciclismo de altos rendimientos requiere la especialización y tener gente muy especialista en un área, y bueno, yo me he ido especializando un poquito más en el rendimiento, en las cronos, ¿vale? Y ahí englobo todo, englobo el apartado del entrenamiento de ciclistas para el crono y englobo también el apartado biomecánico y desarrollo de materiales, un poco donde estoy trabajando ahora pues con mi actual equipo, con la Astana. Así Bueno, que pues
Y aquí estamos, con 42 años ya cumplidos. Sí que te ha dado tiempo a hacer cosas, ¿eh? En estos 42 años, bueno, en estos últimos 20, ¿no? Sobre todo. Es Sí, sí, increíble sí. lo que dices. Y Sí, me gusta al porque final un eso poco... yo me he ido evolucionando pues como creo que evoluciona todo el mundo en diferentes áreas, ¿no? Incluso en la vida en general. Sí. Me gusta lo que dices al final, que, oye, es verdad que el ciclismo, pues, no solo el ciclismo, sino todo en la vida, al final se tiende a la especialización porque ya, pues bueno, digamos que llegamos hasta cierto punto de conocimiento que para dar ese paso más necesitas centrarte solo en un foco, ¿no? Pero es verdad que también luego a la hora de que funcionen los equipos, creo que hacen falta profesionales que sean transdisciplinares. No quiere decís que una persona lo haga todo, pero sí que aunque cada persona se quede con su área, tiene que entender cómo funcionan las demás, ¿no? Y al final yo creo que uno puede ser muy buen, no sé, hacer un crack en el tema aerodinámico, pero si no sabe de entrenamiento, no sabe de biomecánica, pues a lo mejor pone el ciclista, que lo hemos visto muchas veces, en una posición que luego el ciclista ahí no rinde, o va mal, o va mirando para abajo y luego se cae. O sea, ¿no? Es como que hay que juntar todas estas partes, ¿no? Y de eso quería, pues bueno, ir profundizando en el episodio, ¿no? Porque creo que al final la temporada, pues se puede, o la preparación, ¿no? Como tú me dijiste, se puede dividir en lo que se hace, digamos, más general en pretemporada, ¿no? Que sería la biomecánica, test de materiales, test de aerodinámica, y luego ya ir avanzando en entrenar en esas posiciones o entrenar deportistas y el día de la carrera. Así que bueno, si te parece, podríamos empezar, yo creo que por el tema que además me parece muy interesante, ¿no? Que es, pues, tanto por un lado biomecánica y aerodinámica. O sea, me gustaría saber cómo hacéis, por ejemplo, llegar a un equipo, al que sea, o en el mismo equipo, y cómo, no sé, cómo lo hacéis para detectar si un deportista o un ciclista van mal posicionados, si puede ser propenso a lesiones, si hay que cambiársela, si se puede optimizar. O sea, ¿qué te hacéis o de qué forma lo gestionáis? Pues mira, Manu, hablando de rendimiento, ¿vale? Puro y duro, porque el ciclismo no es solo rendimiento, hay un ciclismo muy alejado del rendimiento, que es el ciclismo que practicamos todos nosotros, el resto de los ciclistas. Tú has competido y sabes lo que es, y ahora estás en otra fase diferente. Entonces, si hablamos de rendimiento puro y duro, la especialización es imprescindible. Es por ello que yo estoy centrado solamente en un pequeño área porque otro área lo completa el resto de compañeros y tiene que ser así, yo lo entiendo así. Al final tienes que delegar y tienes que centrarte en una cosita muy pequeña y muy concreta para hacerlo lo mejor posible. Abarcar mucho, que lo he hecho, no es lo mejor y al final el perjudicado es el deportista o el equipo en este caso. Entonces, eh, antes de meternos a este tema, pues por ejemplo, el día que yo me sienta que no puedo aportar algo que contribuya al rendimiento de un deportista o que yo crea que hay una persona que lo puede hacer mejor que yo me aparto de ese camino y lógicamente me centraré en otras cosas, ¿no? Hoy en día el poder haber sido líder en entrenamiento, líder en biomecánica, líder en materiales, me ha hecho tener una visión muy completa del rendimiento de un ciclista, desde la fisiología y la nutrición hasta los materiales, ¿no? Y el tratamiento con sponsor que actualmente tengo y hago. Entonces, al final, quizá tengo una visión un poco más de hit performance, ¿no? De dirigir un proyecto con diferentes personas, con pequeñas áreas que toquen su instrumento lo mejor posible, ¿no? Es un poco lo que yo creo que será mi siguiente paso, me tocará dar cuando yo crea que no puedo aportar en mi área lo que me gustaría al deportista. Y eso evoluciona con los años. Y respecto a tu pregunta, a tu introducción, pues a ver, al final tenemos que tener claro que un ciclista podemos opinar mucho desde fuera, pero luego hay que conocerlo, hay que evaluarlo, ¿vale? La evaluación de deportista es la que te hace saber si un ciclista va mal posicionado o puede ir mejor o está muy cerquita de una lesión y tú lo puedes intentar mejorar o no. Desde fuera vemos ciclistas con posiciones muy llamativas, pero no podemos concretar que es una posición mala porque puede ser su mejor posición o la que a él le funciona. Ejemplos de ciclistas que tienen una posición no normal o no normalizada, por decirlo así, pues puede ser Chris Froome, por ejemplo, tiene una técnica de pedaleo que no es normal, pero su técnica es la que mejor le va y que le quiten lo bailado, ¿no? Como suele decir. Vemos ciclistas como
pues como el antiguo Marco Pantani, que pedalaba con una flexión plantar exagerada, agarrado en la parte baja del manillar. Son, son ciclistas que tienen posiciones atípicas o no normalizadas, en lo que la mediana de los casos que se han estudiado o la bibliografía científica ha contribuido, pero al final, si es su posición y es la que mejor le va a él, nadie puede decirte que no sea adecuada. Entonces, ¿qué es adecuado? Lo que mejor le vaya al ciclista. ¿Cómo lo trabajamos? Pues principalmente en la parte de la pretemporada es la mejor parte para poder tocar este tipo de aspectos, ¿no? Hacer una sólida evaluación biomecánica, y ahí incluyo todo lo que es el apartado complejo del movimiento del cuerpo humano. O sea, un ciclista hay que verle pedalear, pero un ciclista hay que evaluarle fuera de la bicicleta, hay que verle caminar, hay que evaluarle en posiciones estáticas, en posiciones dinámicas, con carga, sin carga. Hay que hacerle valoraciones más allá de las propias del pedaleo, como puede ser la tensomiografía, que lo estamos aplicando mucho. Por ejemplo, ahora en mi centro en Macrociclo estamos trabajando con un experto en readaptación de la fuerza, que es Manu Crespo, que viene a trabajar con futbolistas de la Premier League y futbolistas de la Primera División de fútbol española, y estamos aplicando la tensiomiografía para detectar eslabones débiles de la musculatura y trabajarlo, lógicamente. Y esa parte es la que creo que es la que falta o la que no se hace tan bien en nuestro ámbito. Y es un poco lo que yo quiero potenciar y donde yo me quiero esforzar. Entonces, esa parte de la pretemporada es donde se hacen las valoraciones físicas, biológicas, biomecánicas, y a partir de ahí se empieza a estudiar, ¿eh? A nivel mecánico tenemos mucha info con los potenciómetros, mucha info del punto de partida y de la evolución para ver cómo va el proceso. Y los primeros meses de la temporada es ese mes de octubre, de noviembre, de diciembre, de enero, sobre todo ciclistas que empiezan a competir a partir de marzo o abril, pues es una época buena para generar cambios y probar diferentes cosas, porque al final hay que probar. Luego en temporada es muy complicado probar. Como tú bien sabes, al final vale más no tocar o no hacer grandes cambios cuando algo ya está muy instaurado. Y por eso para mí me gusta mucho la pretemporada. Es la época de más trabajo, la época de más tiempo de estudio. Y luego sí es cierto que durante la temporada, si tú haces un buen seguimiento del ciclista, pues puedes tener también momentos para ir reajustando pequeñas cositas. Es un poco, quizá el momento más idóneo. Y luego es un proceso dinámico, en tanto en cuanto puede ser que tú pongas una posición a un deportista, pero a lo mejor no se encuentre cómodo, te diga, oye, vamos a subirle, vamos a bajarle, ¿no? Porque al final, claro, también entiendo que, sobre todo en deportistas profesionales, han llevado mucha biomecánica y como que van haciendo a veces un promedio, ¿no? De, oye, mira, yo es que antes iba así y claro, aunque tú me digas que mi posición óptima es 2 centímetros más alto, pero es que yo no puedo pasar, ¿no? De subir dos, Eso ¿no? es. A lo mejor es un poco Eso es, mira, yo soy tira y afloja. partidario de la posición biomecánica indeterminada. Es decir, tú no tienes por qué ir con una posición determinada toda tu vida, porque tú evolucionas. Evoluciona tu cuerpo, evoluciona tu estructura, evoluciona tu forma de andar en bici, evolucionan tus bicis. Entonces, la posición biomecánica nunca es definitiva. Eso es algo que tenemos que entender los biomecánicos. Un ciclista no tiene por qué ir a 75 en la altura de sillín. Cuando cambia de pedales, cambia de sillines, cambia de densidades, cambia de ropa, cambia de entorno, cambia del frío al calor, cambia de una carrera, una prueba llana a una prueba de montaña, etcétera. Entonces la posición para mí tiene que ser dinámica, siempre y cuando estés dentro de unos patrones o respetes unos estímulos, ¿no? Porque si no puedes romper. Pero, pero yo soy partidario de la posición dinámica. Para mí, un entrenador que tenga los ojos abiertos y los oídos destaponados, como digo, que escucha al ciclista, para mí es clave. Entonces yo he trabajado con ciclistas en los cuales no se le puede mover la bicicleta ni un milímetro, ¿vale? Y he trabajado con ciclistas donde mueven la bicicleta todos los días que la cogen. Pero desde el punto de vista, yo llego a la conclusión de que lo mejor para el ciclista es lo que a él le hace sentir bien, ¿no? Entonces, al final, yo soy partidario de escuchar al ciclista, de hacerle entender el por qué se hacen las cosas y el por qué a veces no es muy bueno mover el sillín todos los días, pero sí es cierto que el ciclista hay que escucharle y que si él siente que su musculatura tiene una tensión determinada porque un día en concreto llega una carrera de trabajo X y ese día la funcionalidad de su musculatura no es la misma que ayer, pues tenga que bajar el sillín 2 milímetros. Es así.
Hay equipos donde esto no se puede hacer. Está prohibido tocar las medidas de la bicicleta, no en el mío, pero sí que yo con mis mecánicos tengo acordado que pequeños cambios los hacemos, porque al final es que yo lo entiendo así. El cuerpo no es el mismo todos los días, por lo tanto, el feeling no puede ser el mismo todos los días. Hablo de pequeños En cambios este- milimétricos, ¿eh? No de centímetros, ¿vale? Que al Sí, sí, final, sí. que al final, pues lógicamente, pues el ciclista profesional o incluso el ciclista cicloturista siente cuando va bien en la bici y siente cuando no va bien en la bicicleta. Eso es así. Y sí, en este mismo podcast tuvimos un invitado, ciclista abulense, que, bueno, podio en Tour y Vuelta, que lo he visto hasta salir con una llave Allen y subir o bajar un poco el sillín en mitad de carrera. Y creo que no es una cosa tan loca porque, o sea, yo una vez lo dije, creo que en un podcast, que quizá en el futuro tengamos la posibilidad de que durante la ruta puedas subir o bajar eso, algunos milímetros del sillín, porque no sé qué te parece, pero mira, yo me doy cuenta de que ahora que cambio mucho de bici, que no hago solo carretera, sino hago carretera o gravel o mountain bike, me cargo menos o me lesiono menos que cuando solo era carretera, ¿no? Porque quizás, no sé, como que el cambio de posiciones hace que Mm. la carga se reparta. No sé si esto tiene Sí, sentido o no. rompes tu estabilidad. Al fin y al cabo te estás adaptando a diferentes situaciones que lo que te hacen es más fuerte, ¿no? ¿Por qué los deportes de equipo son los deportes donde la motricidad crece tanto? Porque al final recibes muchos estímulos muy variados. No es un deporte cíclico, no es un deporte repetitivo, no es un deporte cerrado. Al final tú recibes muchos estímulos, tienes que dar muchas soluciones a ese estímulo y lógicamente tu amplitud aumenta, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando tú coges muchas bicis, pruebas muchos materiales, al final tú te estás adaptando. Hace poco en un congreso, en una revista, bueno, conocida del mundo del entrenamiento, Sport Training, quizá muchos conozcáis, nos preguntaban a una serie de biomecánicos qué es lo que esperamos de la biomecánica del futuro o de las bicicletas del futuro. Yo lo que dije fue que fueran móviles, que cambiara la geometría en función de lo que tú necesites. ¿Por qué para pruebas llanas tienes que ir con la misma posición que para pruebas de montaña? Si pruebas de montaña vas a tener que bajar puertos a una gran velocidad, vas a tener que soportar las cargas de la bicicleta en los puertos en subida. ¿Por qué no puede cambiar el ángulo de asiento? ¿Por qué no puede cambiar la altura del sillín? ¿Por qué no puede cambiar el agarre de las manetas? Y es así. Y en las cronos, yo ya lo estoy haciendo. Estoy proponiendo posiciones en la bicicleta en función de la prueba a la que estamos, a la que tenemos que competir, que luego más adelante, si quieres, hablamos de ello. Al final yo creo en la dinámica completamente. Y es que tiene sentido si lo piensas analíticamente. El hecho de poder utilizar una tija telescópica que en un terreno más inestable te permita bajar un poquito el sillín y tener una técnica de pedaleo mucho más a pistón, por llamarlo así, o poder subir un poquito el sillín y tener una técnica de pedaleo mucho más inercial, con un recobro mucho más rápido, más enérgico, que al final mejora la eficiencia de la pedalada en terrenos más resistivos, pues a mí me parece súper inteligente soy partidario de ello. Como cuando te montas en un coche, le das a la posición del asiento 1, a la posición del asiento 2, a la posición 3 y el coche se va configurando, pues la bicicleta tendría que ser muy, muy similar. Para mí sería un gran avance. Claro, sin duda, al final en montaña se nota mucho más, pero que hay veces que, no sé, que aunque el pedaleo lo cambias porque, no sé, o pistoneas o taloneas, pero porque te hace falta, ¿no? Porque estás en una rampa muy dura o porque estás sprintando, Eso ¿no? es, No es un eso fallo. es, eso es. Esta semana tuvimos un congreso de gravel que organizó mis colegas de Waslab y hablando de la biomecánica de las bicicletas de gravel, pues bueno, que es una biomecánica un poquito más similar o cercana a las posiciones que llevamos en bicicletas de montaña, ¿no? Con sillines un poquito más bajos, con retrocesos un poquito más largos, con manillares un poco más hacia el ciclista, más altos, más cortos. Al final, pues la posibilidad de poder mover tu posición en función del terreno, porque la bici gravel usas terreno de montaña y usas terreno de carretera, haces un mix, ¿no? Pues, pues es muy interesante. Y el que consiga poder desarrollar las herramientas que te hacen cambiar de posiciones, como pues eso, tijas telescópicas digitalizadas o con algún tipo de memoria que le das a un botón y cambias el sillín o lo manejas tú desde el manillar, pues puede ser la gran revolución. Bueno, pues vamos a tocar el tema también de la aerodinámica, que me parece un poco un gran desconocido, ¿no? O sea, porque
Antes sí que se veían mucho estas imágenes de gente en los túneles de viento probando test de aerodinámica, pero ahora creo que se ve más en velódromos, ¿no? O en carretera. Creo que quizá tiene más sentido, ¿no? Porque el deportista al final se está esforzando bien. Ujú. No sé tú cómo lo trabajas y cómo se va eso, afianzando la posición, porque me imagino que no es algo fácil. Bueno, pues mira, yo te voy a hablar de mi propio punto de vista y de mi experiencia. Cada uno puede opinar lo que crea conveniente. Eh, la aerodinámica para mí en el rendimiento del ciclista es vital, porque al final lo que buscamos es ir rápido, ¿no? Ir rápido al final lo que generas es reducción del coste energético, tanto en etapas de montaña como en etapas de crono, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que en las cronos la velocidad es mayor y es donde más efecto aerodinámico se busca, ¿no? O interesa. Pero vamos, etapas de montaña hay que bajar, hay que llanear, hay que también estar en fugas, en escapadas, tienes que ir solo y lógicamente los aspectos aerodinámicos son súper relevantes. Pero ojo, que no se nos vaya mucho la cabeza porque a veces pensamos que ir rápido, o sea, que posiciones que te hacen ir rápido lo son tal, ¿vale? Muchas veces cuando medimos y cuando comprobamos y cuando testamos, sea donde sea, en velódromo, en túnel del viento o en la propia carretera, que hoy tenemos ya herramientas para hacerlo, pruebas posiciones que pensabas que eran posiciones aerodinámicas o que tú sentías que ibas más rápido y no lo son, ¿vale? No sé si me explico. Quiero decir que hay que testar. Sin testar no puedes decir aquí voy más rápido o aquí voy más lento, ¿vale? Hoy en día hay mucha incidencia en los manillares en carretera más estrechos, manetas metidas hacia adentro, que mejoran el perfil aerodinámico del área frontal. En plano, en tramos llanos, se va súper cómodo en maneta porque evitas la extensión de la muñeca ni la compresión radial, mucho más cómodo el agarre, pero ojo que te perjudican subidas. Si un ciclista tiene el punto de agarre de la maneta más cerrado de la anchura de los hombros y tiene que hacer un esfuerzo para un sprint, disputar una llegada en subida, tirando de las manetas, haciendo toda la fuerza posible, le está reduciendo la palanca de fuerza, ¿vale? O sea que tenemos que tener cuidado, que no se nos vaya de la pinza con estas cosas, que se nos está yendo un poco, porque hay que poner la balanza, ¿vale? La aerodinámica no es todo. ¿Es importante? Sí, pero también está el rendimiento del ciclista, ¿vale? Como digo yo, el 95% del rendimiento de un ciclista es condicional y el 5% es extracondicional. En ese 5% meto la aerodinámica, meto los aspectos psicológicos, ¿vale? Pero ese 90-95% de ciclista hay que respetarlo. El ciclista gana porque tiene una condición física excelente y está en un momento de forma óptimo. Si tú encima le ayudas con ayudas aerodinámicas que le van a hacer más rápido, mejor todavía. Pero vamos, que no se nos vaya de la mano, ¿eh? Referente a los lugares de test, a mí me gusta mucho ver al ciclista moverse, ¿vale? Algo que estoy estudiando en mi tesis estoy intentando determinar el umbral anaeróbico individual del deportista. Aerodinámico, perdón. El umbral aerodinámico individual del deportista. Es decir, dónde el deportista deja de ser aerodinámico o dónde el deportista pierde la estabilidad de la aerodinámica, ¿vale? Que lógicamente va asociado a la movilidad del ciclista en la bicicleta, asociado al esfuerzo que hace. A más esfuerzo, más movilidad, porque está ya demostrado y hay ya bastante literatura que lo corrobora. Y a más movilidad, yo estoy intentando estudiar y demostrar si el CDA cambia o no cambia, ¿vale? Porque sabemos que a más intensidad hay más flexión de tronco, hay más movilidad lateral del ciclista, hay una dorsiflexión, hay una extensión de rodilla mayor. Entonces sabemos que hay cambios biomecánicos que van asociados a la intensidad. Esos cambios biomecánicos se producen después del segundo umbral. Y mi pregunta es, o mi tesis, que es lo que estoy trabajando, es intentar determinar si esos cambios modifican también el perfil aerodinámico del ciclista. Que mi hipótesis es que sí, lo que pasa es que lo quiero demostrar. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy interesante estudiar al ciclista en la realidad, a diferentes intensidades. Y la realidad no es el velódromo y no es el túnel del viento. La realidad es la carretera. Con 20 curvas a la derecha, con 18 curvas a la izquierda, con rampas, con bajadas, ¿vale? Esa es la realidad en la que nos vamos a mover en la competición. Estudiamos en pista el velódromo porque es muy estable el entorno y puedes hacer pruebas de materiales. Muy interesante. Probar cascos, probar bodies, probar manillares, probar posiciones a nivel global. Pero la verdadera realidad es que el ciclista va a tener que ir luego a la calle. Yo si en velódromo
calculo un CDA de 0,20, por decirlo así, que es un CDA muy estable, muy típico en corredores profesionales. Entre 0,18 y 0,22 están todos. 0,20, luego ese 0,20, luego en la realidad no se da. En la realidad se va a 0,22, 0,23. ¿Por qué? Pues porque el ciclista tiene que moverse. Y vemos ciclistas que tienen un gran CDA en el velódromo, pero luego van a la carretera, en carrera, y pierden el CDA. Pierden esa estabilidad. Entonces, a mí, mi cabeza empieza a comerse, a darle vueltas un poquito e intentar llevar a los ciclistas hacia la realidad. Entonces, el velódromo es muy interesante porque pedalea el ciclista y se mueve, pero ojo, se mueve siempre en un sentido de giro, ¿eh? Con unas fuerzas centrífugas y centrípetas que te da el velódromo que no te da la carretera. Y es muy interesante el túnel del viento, pero por lo mismo, para probar materiales y para probar pequeñas mejoras o ganancias marginales que son necesarias, ¿eh? Al final hablo de pequeños detalles que te pueden hacer ganar una medalla o no, como ya hemos visto en muchas de las competiciones de cronos a las que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿cuándo dejo de ser estable? ¿A partir de qué vatios mi ciclista deja de ser estable y pierde su CDA? Igual me interesa ir más despacio. Igual me interesa 400 vatios en vez de 420, para no perder esa estabilidad, ser más económico y poder tener energía para aportarlo a la fase final de la crono. Y lo mismo que hablábamos antes, no es lo mismo una crono de 10 minutos que una crono de 20 o de 40, no es lo mismo una crono llana que una crono con curvas, una crono con subidas, una crono con bajadas. O sea, al final, el mundo de las cronos, por eso te decía de la especialización, es apasionante y te requiere mucho trabajo. Entonces, es muy importante tener esa perspectiva. Yo por lo menos es la que tengo y como lo concibo así. Porque en una crono tengo que primar factores aerodinámicos si me interesa más primar factores mecánicos. Tener una posición donde el ciclista produzca una mejor pedalada, tenga menos consumo energético, porque es una crono que la vamos a hacer por encima del segundo umbral, en zona de consumo máximo de oxígeno, porque es una crono corta. Y una crono larga igual me interesa, que es una crono que voy a hacer más en zonas intermedias, zonas más estables, energéticamente hablando. Me interesa tener más posiciones más económicas, más aerodinámicas, más resistivas. Entonces, al final hay que jugar con eso. Hoy en día las bicicletas se pueden mover, el manillar lo subes, lo bajas, lo alargas, lo acortas, el sillín parecido, prácticamente se toca menos, pero lo que es todas las posiciones que condicionan al ángulo del tronco son muy interesantes modificarlas. Estudios recientes han demostrado que la flexión del ángulo de tronco es directamente proporcional al consumo de oxígeno. A mayor flexión de tronco, mayor compromiso de la cadena posterior, mayor consumo de oxígeno. ¿Te interesa flexionar mucho a un ciclista para mejorarle 0,005, pasar de un CDA de 0,20 a un CDA de 0,195, aumentando el consumo de oxígeno un 3 o un 4%? Es una balanza que hay que poner en la mesa. Es un poco ensayo-error y muchas veces tomar decisiones pues que a veces aciertas y a veces no. Yo entiendo que el biomecánico o el especialista en aerodinámica quiera justificar su trabajo y mejorar el CDA a base de comprimir al deportista, ¿no? De agrupar, de cerrarlo, porque lógicamente reduces el área frontal y penetra mucho mejor por el viento, pero nos estamos olvidando del coste energético que le está suponiendo a ese ciclista someterlo a una posición a la cual no está acostumbrado, no va cómodo y lógicamente, fisiológicamente va a rendir peor, ¿vale? Y hoy en día lo podemos medir. Tenemos analizadores de lactato, tenemos sensores de análisis de la saturación de oxígeno a nivel muscular, tenemos analizadores de gases portátiles, tenemos mogollón de herramientas que nos pueden decir el coste energético de una posición o de otra. Entonces, ahí es donde yo creo que es importante tener la visión pues que yo tengo o que gente como yo pueda tener, que tenemos las dos piedras en la mano. El aerodinámico quiere mejorar aerodinámica y el entrenador quiere que ese esfuerzo que sea lo más económico posible. Y al final, pues bueno, es apasionante. Sin duda. Cuando lo decía me acordaba, digo, por ejemplo, cuando competía de ver compañeros que cuando nos daban la bici a principio de año, no, baja la potencia, baja a tope, la más A larga que tope. tenga, ¿no? Como pensando, cuanto más aerodinámico la ponga, pues más aerodinámico voy a ir. Pero claro, digo, no te das cuenta, ¿no? O lo piensas ahora, no te das cuenta que luego cuando vas apretando de verdad, lo que hace es agarrarte arriba porque no puedes hacerlo de abajo, ¿no? Y eso un poco creo que es lo que está pasando o el problema que te refieres. Y me pregunto cómo entrenan los deportistas
para adaptarse a estas posiciones, ¿no? Porque, o sea, entiendo que cogen la cabra, pero no sé si hacen algún tipo de trabajo específico para adaptarse a rendir muy bien con estas angulaciones tan agresivas de tronco. Si tienen que tener también algún tipo de precaución, porque con el tema de entrenamiento de cabra hemos visto ya algunos accidentes así entrenando por el tema de que la posición al final obliga muchas veces a no poder mirar muy bien hacia adelante, ¿no? Y no sé si ahora también estáis teniendo como algún tipo de precaución cuando el deportista entrena con la cabra, pues para evitar este peligro. A ver, Manu, si el que pierda sentido común, pues lógicamente poca credibilidad va a tener en lo que esté haciendo. Un ciclista tiene que ver, si tú al final a un ciclista le cierras y le bajas para ir a mejorar su aerodinámica, que sí, que mejora la velocidad, pero no ve la carretera, pues ¿qué que te diga? Un ciclista lo primero y la regla número uno es que vaya cómodo en la bici, que tenga una posición estable para evitar esos movimientos, sobre todo laterales, cuando abre gas, cuando va rápido, y que vea. Hoy estamos haciendo los cascos ya con unas viseras muy altas, incluso muchos ciclistas van sin visera para poder tener una mejor visión, un mejor campo de visión. Al final el ciclista, si no ve la carretera, pasa lo que pasa, que ya hemos visto algunos ejemplos. Y lógicamente, pues la bici de crono no es una bici cómoda, es una bici para ir incómodo. Poder llegar a una posición muy agresiva lleva su trabajo y su tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Como me preguntabas, pues al final hay que tener un seguimiento. Yo de nada sirve que a un ciclista le posicione en octubre y no le vuelva a ver hasta el año que viene. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque el ciclista ha evolucionado. Y si yo no evoluciono con él o lo hago evolucionar, no va a evolucionar su rendimiento. En pretemporada, cuando el ciclista no está adaptado a la bici o a la posición, pues lógicamente tienes que intentar llevarle poco a poco. Eso conlleva trabajo, conlleva seguimiento. Yo, por suerte, lo puedo hacer porque trabajo el área de la biomecánica y el área de entrenamiento. Entonces yo conozco las debilidades de mi ciclista, le propongo el trabajo complementario para que vaya haciendo, sea el que sea trabajo de movilidad, sea trabajo de fortalecimiento, sea trabajo de flexibilidad para mejorar rangos, sea el trabajo de fuerza específica, ¿vale? O sea, más allá del trabajo condicional de la crono, tipo esfuerzo, duración, intensidad, el trabajo que propongo es el trabajo complementario. Entonces llevo todo el proceso, desde la bici hasta el ciclista. Y al final uniéndolo todo es como voy evolucionando al ciclista. Y lo que te decía al principio, un ciclista evoluciona a lo largo de la temporada. El peso cambia, la movilidad del ciclista cambia, el trabajo que esté haciendo cambia. Estamos en un periodo de trabajo de base, lógicamente la musculatura está mucho más dulce que cuando estamos en un periodo de trabajo de alta intensidad, donde hay más rigidez, ¿no? Hay menos oxigenación muscular, hay más rigidez, hay más restricción de movilidad. También el peso del ciclista cambia, el porcentaje graso de inicio de temporada al momento óptimo del pico de forma va evolucionando. Y eso te ha permitido también mejorar la posición del ciclista. Por eso no creo en las posiciones estáticas, creo en las posiciones dinámicas y creo en seguir en el día a día el ciclista. Y el ciclista evoluciona. Podemos ver ciclistas de contrarreloj de hace 5 años, ahora ha ido cambiando su posición. A medida que ha ido cambiando de materiales, a medida que ha ido evolucionando el trabajo en la cabra y ha ido cambiando. O sea que al final es súper importante y tiene que ser así. Comparamos las posiciones de hoy en día con las posiciones de hace 20 años y son posiciones mucho más cómodas. Ciclistas con marginales más altos, más agrupados en el área frontal y se ha demostrado que va más rápido. Hostia, pues igual la comodidad es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de hacer que un ciclista vaya rápido en la bici. Entonces todo evoluciona y todo es importante el análisis, pero la evolución individual es necesaria. Al final el ciclista cambia y tú tienes que cambiar con él. Claro. Al final no es que un ciclista diga, es que antes iba mal y ahora va bien, ¿no? Simplemente que es que el ciclista Exacto, ahora no es el de antes, ¿no? exacto, exacto. O tú trabajaste con un ciclista en un momento determinado, pasa a manos de otro profesional y considera que le viene mejor hacer un cambio. Pues si el cambio es para mejor, bienvenido sea. No es que el otro esté mal, pero es que lo que necesita ahora es otro cambio. O a nivel de entrenamiento, tú has trabajado con un ciclista 7 años, pasa a manos de otro preparador y detecta que tiene unas carencias, que igual necesita hacer un poquito más de trabajo interválico para mejorar pues, la flexibilidad metabólica y tener una capacidad de generar intensidades altas en cortas duraciones. Pues pónselo, dáselo. El trabajo que ha hecho le ha venido bien en un momento de su vida, su biología ha cambiado, es un ciclista biológicamente diferente y tú tienes que adaptarte a él y tienes que darle otro estímulo, o a nivel nutricional, hablo de lo mismo. Entonces,
¿Qué es la clave? La clave es el proceso. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo imposible? Poder tener un deportista durante un largo proyecto, un largo camino. Los ciclistas van, vienen de un equipo a otro, tú cambias de un equipo a otro y al final, pues lógicamente no puedes tener una evolución. Digo yo que como mínimo 2 años con un ciclista tienes que estar para entenderle bien y conocerle bien y saber qué necesita. Y a partir de ahí ya, con solo miraros, ya os entendéis en todos aspectos, físicos, psicológicos, biológicos, lo que sea. Entonces, al final, el tener la posibilidad de trabajar con un ciclista mucho tiempo, pues te hace evolucionar con él. Y a mí es lo que me gusta, ¿no? Poder tener un ciclista y decir, joder, mira dónde estábamos y mira dónde estamos. Es un poquito lo que... Otro tema que me parece muy interesante es el material, ¿no? Porque al final, bueno, ya sabes esto que dicen las marcas, ¿no? De que cada bici es un 15% más rápida que la anterior. Pero más allá de eso, sí que es interesante, ¿no? Saber cuánto se puede mejorar en una crono de, no sé, de 40 kilómetros, de una, no sé, de 40 minutos aproximadamente, pues según las diferentes cosas, ¿no? Porque ya hay tan, o sea, ahora mismo se testa todo, ¿no? O sea, se testa los calcetines hasta la pantorrilla, se testa los tirantes de, ¿no? El cierre del casco, la barba o no barba, ¿no? No sé si nos podrías contar de cosas así, pues más o menos, por ejemplo, ¿cuánto habéis detectado que puede mejorar? No sé, si quieres empezamos por, vamos viendo el material, si quieres empezamos por el mono, por los calcetines, por si es mono largo o mono corto, ¿cuánto puede ayudar esto? ¿De verdad ayuda? Sí, sí, sí. De hecho en el alto rendimiento, donde los ciclistas son tan buenos, entrenan tan bien y tienen un nivel top, las pequeñas diferencias son las que cobran gran valor, ¿no? Antes te decía que más o menos el 90-95% del rendimiento de un ciclista es su físico. Es un deporte muy condicional, nos guste o no nos guste. El ciclismo es así. Pero ese 5 o 10% es lo que te puede hacer marcar la diferencia, ¿no? Y el material es súper relevante. Hoy en día tenemos conjuntos o equipos que tienen un material que solamente en la línea de salida ya son 30 segundos más rápidos que tú, ¿vale? Ese mismo ciclista, Renko Evenepoel, que puede ser ahora el mejor ciclista cronomen que tenemos junto con Filippo Ganna. Coge la bicicleta que lleva ahora, coge la bicicleta de otro equipo y pierde 30 segundos. O sea, estamos hablando de que el material cobra una gran importancia. La bicicleta es importante, es cierto que los cuadros hoy en día son bastante rápidos todos. Puede haber una diferencia en CDA de un 0,5%, un 1% entre marcas, de un CDA de 0,7 a un CDA de 0,6 o 0,8 que puedan tener un cuadro u otro. Hablamos de un margen muy pequeñito. Lo más importante es la posición. Por eso se trabaja tanto sobre el ciclista, porque la posición es la que más beneficio te aporta. Pero cuando el ciclista tiene una posición muy buena y lleva una buena bici, pues hay que empezar a romperse un poquito más la cabeza con aquellos aspectos que dan gran mejora. Para mí las ruedas es media bici. Tanto hablo de neumáticos como de perfiles, de ruedas y formas. Al final te condicionan mucho el resultado, sobre todo depende de cómo pegue el viento en la crono. El casco es un elemento que hay que analizar mucho, que estamos condicionados por el sponsor que llevamos, muchos de ellos, a no ser que puedas elegir tú el casco que mejor te va, y hablo del que mejor te va porque el casco es muy individual, va acorde a la posición del ciclista, o sea que dentro de un mismo equipo puede que haya ciclistas que es el casco del equipo le vaya mejor que el casco que le puede ir a otro, o sea el casco es muy individual. Y elegir un buen casco es muy, muy, muy importante en la posición de un ciclista que ya está muy optimizado. Entonces hablo de nuestro ciclismo World Tour de alto rendimiento, ciclistas que están súper currados, súper trabajados, pues esos pequeños detalles son los que marcan las grandes diferencias. El body es otro elemento muy importante a tener en cuenta. Hoy en día se están trabajando con bodies, con tejidos, que mejoran hasta un 7 o un 8% la aerodinámica final del ciclista. Igual la especialización. Hay bodies que van mejor a un ciclista que otro. A un ciclista le va mejor la manga corta y a otro le va mejor la manga larga. ¿Por qué? Porque la piel del ciclista en manga corta igual es más rápida que la piel de otro ciclista a esa velocidad. Y hablo de esa velocidad porque igual un body es muy rápido a 40 por hora, pero no es rápido a 50 por hora. Es decir, hay un tejido que puede ser muy rápido para una crono y no para otra. ¿Vale? Entonces, vemos que hay muchas diferencias. Por eso es muy importante testar al ciclista a diferentes velocidades y entender qué material es el mejor para la crono
1, para la crono 2, para la crono 3. Igual la crono del Tour se estima una media de velocidad de 47 por hora, porque es una crono con subida, y le va mejor un material que otro. Y la crono de la vuelta, que vamos a sacar una velocidad media de 53, una crono más rápida, con tramos de bajada a 70 por hora, pues igual ese tipo de material te favorece utilizarlo y no lo otro. Entonces, en este orden que te he ido diciendo, las bicicletas, las posiciones, yo me quedaría con las ruedas, con el casco y con los bodies. Y luego ya, como todo sigue sumando, pues hay que analizar los cubrebotas. Ahí tienes un pequeño porcentaje de un 0,5, un 0,7% en tu CDA, muy relevante. Pues igual en una crono le ganas 3 segundos por utilizar un cubrebotas o no utilizarlo. Ojo, hay cubrebotas que son peores que zapatillas. O mejor dicho, hay zapatillas que por sí solas son más rápidas que llevar un cubrebotas malo. Entonces al final hay que probar, hay que probar, hay que probar y hay que decidir. Y esta crono montamos este kit, esta crono montamos este otro kit. Entonces, ¿es importante el cubrebotas? Sí, es importante. ¿Es importante la longitud de los calcetines? Es importante. ¿Es importante correr depilado con un poquito de pelo? Sí, es importante. Se ha demostrado en algunos estudios que se han hecho que un poquito de pelo de 3-4 días en la pierna rompe los vórtices mucho mejor que ir puramente depilado. O sea, hay ciclistas que son más rápidos con un poquito de pelo en las piernas. Pero bueno, luego vemos a ciclistas que van con bigote y van con barba, ¿no? Entonces al final es muy individual todo, ¿vale? Lo que vemos no quiere decir que te vaya bien a ti. O ese casco que vemos con unas formas determinadas no quiere decir que te vaya mejor a ti. Pues igual te va a ir un casco largo que te cierra la espalda porque tienes mucha cifosis dorsal, y igual a otro le va mejor un casco corto y más ancho. Entonces al final es muy individual todo. El que tenga la posibilidad de elegir el material, pues va a tener una ventaja muy importante. O sea, el material es todo. De hecho, fíjate si es importante que se está invirtiendo mucho dinero en especialistas como nosotros y luego en materiales. Es muy importante. Y luego la gran faena, tú te gastas un dinero en comprar un body que te cuesta 4.000 euros, que es el mejor para ti, el más rápido, te pones de líder y tienes que llevar el body de la organización, que lo hemos medido, que son 7 o 15 vatios peor que tu body. Entonces estás ya con un lastre de 15 vatios. O 10 vatios, depende de las marcas. Entonces es muy interesante. Y dentro del mismo body, pues No se igual puede, una talla te queda bien para ir a 40 por hora y otra talla te queda mejor para ir a 50 por hora. si tú tienes tu body hecho a medida, tu body bueno, no sé, para carreras importantes tipo el Tour de Francia, no puedes llevar ese y ponerle la publicidad del maillot amarillo, pero llevar de tu marca, aunque sea con la publicidad de la otra. Bueno, generalmente no se hace, aunque es cierto que si tienes una buena estructura y te hacen un body a medida, tu sponsor, falsificando los datos del otro, pues, ¿me entiendes, no? Puedes hacer un body con tu tejido y haces un clon de tu actual sponsor o del sponsor del Tour de Francia o de la carrera que estés corriendo. Lo que pasa que, bueno, hoy en día, por suerte, las grandes vueltas tienen grandes marcas de ropa y hacen buenos materiales. Pero, por ejemplo, hace años testamos el body de la Tirreno Adriático y en su día era 7 vatios peor que el body del equipo. Entonces, al final, te estás jugando una carrera en una crono y ya vas con un lastre pudiendo ir más rápido, ¿no? Pero bueno, son decisiones que a veces te vienen así y ya está. Y tienes todo optimizado, tienes lo mejor del mercado, todo para lo mejor para ese corredor y ese día tiene el día malo. Tiene fiebre, tiene diarrea, tiene un virus y no va. Entonces al final no haces nada. Entonces ese 5% que hablaba es muy importante, pero a veces hay que poner la balanza a otros aspectos. Sin duda. Fíjate Y te las quiero lanzar cadenas, algunas... las transmisiones, las cadenas. Te me decía un compañero, pero tan importante es este desviador o tal. Digo, es que no es importante por sí solo, pero si lo juntas con todos los componentes de una bicicleta, suman un pequeño pedacito que ayuda. Ayuda. Y a veces el aspecto también psicológico del deportista es muy importante. El deportista sabe que tiene un buen material, sabe que está en ese aspecto cubierto y optimizado, y eso le hace rendir más. Por lo menos la línea de salida ya se ve con más garantías de lucha, ¿no? Sin duda. Me gustaría aprovechar también que te tenemos para lanzar algunas preguntas y más
sobre diferencia o sobre cuánto tiempo puede ganarse con algunos componentes así claves de las bicis de crono, también pues para los oyentes, por ejemplo, ¿vale? La típica, esta seguro que te han hecho muchas veces. ¿Cuánto más rápido va con una lenticular que con una rueda normal, aproximadamente? Bueno, yo diría con qué lenticular y con qué rueda normal, porque hay ruedas normales que son mejores que lenticulares de algunas marcas, ¿no? A ver, la rueda lenticular generalmente va muy bien en etapas o en pruebas muy rápidas y lógicamente con un perfil muy favorable. En unas pruebas como subidas, como podemos ver en algunas pruebas de Ironman, vemos que hay deportistas que montan ruedas de 60 o de 80 en lugar de lenticular, porque pesa menos y simplemente tienen más beneficio por la reducción del peso, porque son pruebas muy lentas. Pero sí, estamos hablando de que, por ejemplo, una prueba rápida, vamos a ponernos la crono de UAE Tour, que es una crono plana, con un recorrido de ida y vuelta, donde siempre el viento pega en la misma dirección de ida, en contra y favorable a la vuelta o al revés. Pues podemos estar hablando de salir con una rueda lenticular a salir con una rueda normal de un perfil 60, que es la que se puede llevar en una etapa de sprint, llana de sprint, pues te estamos hablando de 20-30 segundos más rápido. O sea, al final hace mucho. Fíjate que un perfil de rueda delantera de 60 a un perfil de rueda delantera de 80 o de 100 que llevan algunas marcas en cronos muy rápidas, eh, la ganancia es muy alta. O sea, es brutal. De hecho, hoy en día ya no se concibe una crono salir sin rueda lenticular porque la velocidad que genera el ciclista es muy alta, incluso habiendo subidas. Incluso para cronoescaladas a veces una rueda lenticular te puede ayudar, siempre y cuando esa rueda sea ligera. Hay que poner un poco la balanza a todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué rueda es, qué marca y qué puedo hacer. Porque igual es peor mi lenticular que la rueda de perfil alto que uso en la prueba de ruta, ¿no? Pero por ejemplo, esa otra muy típica, los manillares. Ahora vemos todos los manillares integrados, ¿no? Entonces, el manillar integrado frente al manillar normal, clásico, que hemos tenido durante estos últimos años, la mejora existe. Existe por peso, lo primero, y existe por confort, lo segundo. Un ciclista más cómodo es un ciclista que guía la bici mucho más rápido. Entra en curvas más rápido, más estable, sale de curvas con más velocidad y al final son, a segundo por curva, 20 curvas son 20 segundos. Luego, si mejoras el área frontal, pues sí hay ganancias marginales, pero donde la ganancia real es la velocidad final por la gestión del manejo de la bici, que es un poco lo que se busca. Vemos ciclistas que en el túnel del viento van muy rápido, como te decía antes, y luego en la carretera dices, es que no consigo que vaya rápido. Y ves sus vatios y dices, es que es brutal, 6 vatios kilo en 35 minutos. Dices, ¿por dónde se me van los vatios? Pues por las curvas, por ejemplo. Entonces, es un poco eso. La ganancia marginal existe. Los bidones, el bidón redondo o el bidón aero. Fíjate qué pequeño detalle. O el no llevar nada de bidón, depende del viento en la carrera. Pues podemos estar hablando de 5, 6, 7 segundos en una prueba de cierta duración. Otra pregunta. Mm, para ir más rápido en una crono, ¿vale? No voy a decir luego de agarre, aunque sí, quizá también es interesante, pero ¿qué es mejor? ¿Cubierta, tubular, túbeles? ¿Con líquido, sin líquido? Bueno, a ver, hay mucha evolución en este mundo. Pues decía que para mí eh, el gran talón de Aquiles o el lugar donde tenemos que seguir picando piedras es en las ruedas. Para mí las ruedas, a poco cambio que hagas, la mejora es brutal. De hecho, hoy en día tener una buena rueda en tu kit es casi más importante que tener un buen cuadro, ¿no? Hablamos de marcas top o marcas relevantes. Para mí las ruedas es fundamental. Y hablo de rueda como llanta cubierta, todo el conjunto. Eh, Hasta ahora lo más rápido es el tubeless. Es el tubeless. ¿Pero por qué? Si hablamos solamente de lo que es el conjunto tubeless en sí, sin el ciclista encima y sin la conducción, porque la conducción hace mucho, vemos que con el tubeless el rolling resistance, ¿no? La resistencia a la rodadura es menor, por lo tanto te hace tener menos adherencia. ¿Esto qué te permite? El tubeless te permite ir con menor presión, y menor presión es más confort en la bici. Más confort es más agresividad, y más agresividad al final es ese segundo que hablamos por curva. Entonces al final la posibilidad de ir con tubeless en una crono muy técnica, con mucha curva,
pues te hace ir más rápido. Una crono recta y rápida, igual entre tubeless y tubular hay muy poca diferencia. Según las marcas podemos encontrar 2 vatios por rueda de diferencia entre tubular y tubeless. Ahora, según otras marcas podemos encontrar hasta 15 vatios, ¿vale? O 20, 10 en cada rueda. Entonces, hoy en día la evolución hacia el tubeless ha sido positiva, es más rápido que el tubular en líneas generales, que como ya te digo, hay tubulares más rápidos que tubeless porque hay marcas mejores que otras, pero por resumirlo así un poco para ti, el tubeless es más rápido. Y sin líquido, lógicamente, más rápido que con líquido, porque la resistencia a la rodadura de líquido, pues lógicamente lastra, ¿no? Aunque es cierto que hay líquidos y líquidos, y hay cámaras y cámaras. Está la cámara de látex, la cámara plástica, las cámaras convencionales. Todo es un poquito en función de lo que la carrera necesite. Hay pruebas con un tipo de asfalto determinado que igual va mejor la bici con más presión. Y más presión es mejor el tubular. O el tubeless con cámara. Porque puedes meter un poquito más de presión que con líquido. Y te interesa tener ese kit. Al final son decisiones que tomamos o que hay que tomar, que es parte de los test que hemos hecho. Y todo apunta a que el tubeless va más rápido. Y ojo, los test que hacemos a veces se hacen en laboratorios con máquinas que no son la realidad. Máquinas que hacen girar la rueda a una determinada carga y analizan la resistencia de ese compuesto al avance. Pero luego la realidad, no, el asfalto no es así. Y para mí, súper importante las presiones. ¿Qué presión es la presión que te hace ir más rápido? Sin perder confort en la bici, velocidad y adherencia. Entonces, se ha estudiado que más presión generalmente es mejor, ¿no? Menor rozamiento. Pero ojo con presiones altas que deforman la rueda y el perfil aerodinámico ya no es el mismo. Entonces al final es dar en el punto óptimo entre el peso del ciclista, la técnica del ciclista, porque la conducción hace mucho, la tipología de la rueda, el asfalto por el que vas a rodar, la carretera, si es recta o es curva, si sube o baja, el calor, el frío. Son muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero bueno, te resumo tu pregunta. ¿Tubeless es más rápido que tubular? Bueno, pues ya aprovecho y te la completo, ¿no? Porque has dicho de las presiones, que es interesante porque yo cuando empecé, cuando era juvenil, me acuerdo que le metíamos 12 kilos a llantas de 21 de ancho, o sea, ruedas de 21. Le metíamos 12 kilos a tubular, 8 kilos si era cubierta. Y claro, entiendo que ahora es muchísimo menos. Entonces me gustaría saber un poco más o menos por dónde andáis de presiones, según si es cubierta, tubular, es tubular. Y también de anchos de rueda. Eso, la presión va un poquito acorde al ancho de la rueda, ¿no? A mayor anchura de rueda de neumático, menor presión porque hay más volumen de aire. Yo me acuerdo cuando corría en cadetes y en infantiles y en junior, bueno, en junior ya no, cambié de rueda, pero corría con 18 adelante. Una rueda de 18 adelante, 21 atrás. O sea que mirabas la rueda de perfil y parecía un cuchillo. Y le metíamos 11 kilos, ¿vale? Con cámara de aire. Con tubular ya te ibas a 12, eso es. Hoy en día algún ciclista todavía profesional que utiliza altas presiones porque siente que va rápido. Pero es que, ¿qué diferencia hay entre sentir y medir? Pues muy grande. Tú sientes que va rápido porque tienes mucha más vibración y mucho más rigidez y pequeños movimientos o cambios que haces en la bicicleta tienes respuesta rápida. Pero cuando lo mides te das cuenta que no va rápido. Entonces, pues bueno, la presión va acorde un poco al volumen de aire de cada neumático. Hoy en día llevamos neumáticos más anchos que antaño y neumáticos más anchos, lógicamente, pues llevan menos presión. Por decirte un número referencia, pues por ejemplo, con cubiertas de 28, pues te puedes mover entre 4 y 5 bar de presión, dependiendo un poco del ciclista, ¿no? Y la rueda, hay ruedas que no aguantan más de 5 bar, por seguridad. Con ruedas de 30 te puedes ir ya a 3,5, 3,2, 3,4, o sea, entre 3,5 y 4, depende un poco también el terreno. Igual un terreno abrupto como una clásica del norte, pues te interesa con un poquito menos de presión, con más volumen de rueda, para no destalonar y tener un poquito más de confort, ¿no? Pero bueno, generalmente bajas presiones, más comodidad, más confort, menos velocidad, y altas presiones, todo lo opuesto, ¿vale? Lo importante es buscar un punto de equilibrio entre unas bajas y unas altas. Pero más o menos estamos moviendo con esas presiones, entre 4 y 5 nos estamos moviendo. Y ya te digo, hay ciclistas que por su feeling y por su preferencia prefieren ir con presiones un poco más altas, que en mi opinión se están equivocando. Los ciclistas tienden a ir un poquito con presiones más altas porque vienen de esa evolución.
quizá los ciclistas más jóvenes o que se están ya encontrando con estas tecnologías y con estos nuevos materiales, ya están un poquito más educados. Pero, por ejemplo, si para ti tu presión óptima es 4,2 y tú metes 4,8 porque te encuentras más a gusto, hay un pequeño margen de error de 0,6. Yo siempre doy una tolerancia a mis ciclistas de 0,2. 0,2, 0,25, les dejo a ellos un poquito elegir en función de su técnica. Hay ciclistas que son muy agresivos en la conducción o en la arrancada y necesitan un poquito más de presión, también para evitar destalonamientos o posibles pinchazos, ¿no? Porque una rueda con baja presión también es más vulnerable al pinchazo. Pero bueno, todo eso se mide, se estudia, Perfecto. que hay herramientas para ello y la verdad que ha habido una gran evolución en este aspecto. Pues hemos hablado de aerodinámica, biomecánica, materiales. Así que ahora me gustaría preguntarte ya para terminar por el día de la prueba, ¿no? El día de la crono, que también es importante, bueno, por el día y por la preparación previa, ¿no? Porque, por ejemplo, para una crono de un tour, de una vuelta, de un campeonato del mundo, me da igual, ¿no? Pues imagino que primero vais, la veis, ¿no? Aparte de que veréis la altimetría y el perfil, la veis en persona, con el coche, con el ciclista. Luego tenéis que pensar en material, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte cómo es ese proceso y cómo podría ser, en el caso, no sé, de cronos también así muy extrañas, como pues los últimos años en el Tour están metiendo estas cronos que no sabes si cambias de bici o no cambiar, ¿no? Porque tiene una subida al final. Mm. Bueno, ¿cómo lo hacéis para decidir, ¿no? Si salgo con bici normal, salgo con bici de crono, cambio. Bueno, pues un poco como te venía contando, ¿no? Durante toda la temporada vas probando todo el material que tienes. Si heredas el material de la temporada pasada ya le conoces muy bien, por lo tanto ya sabes el rendimiento de cada material y lo que le va bien a cada ciclista. Yo, por ejemplo, tengo en casa una bici del equipo y hago pruebas yo. Yo pruebo cascos, yo pruebo cadenas, yo pruebo ruedas, yo pruebo cubiertas, yo pruebo presiones y al final porque también me gusta sentirlo, ¿no? Y, y también pues es difícil a veces tener un corredor del equipo contigo para invertir tiempo en eso. Entonces una forma de evolucionar y seguir trabajando es probando tú mismo, ¿vale? Lógicamente las velocidades a las que yo pruebo el material no es la misma que la que puede ir un ciclista de mi equipo, ¿no? Porque lógicamente mi condición pues no es la que tienen ellos ni de lejos. Entonces pues el día de la crono pues lo primero ver un poquito. Es cierto que esto ya es un poco decisión a veces táctica, ¿no? Porque hay equipos que los ciclistas se juegan la clasificación general en esa crono y hay equipos que esa crono va a ser un día de descanso. Entonces, si vas a un día de descanso y un día de transición, pues tampoco te lo tomas tan en serio, por decirlo así, ¿no? Vas un poco más a asegurar el puesto, a entrar en el tiempo determinado con el menos acúmulo de fatiga posible, que también lo estudiamos con los porcentajes de límite máximo de tiempo, pero si el equipo va a disputar la crono porque es necesaria, pues lógicamente la crono se mira antes. Hoy en día con los sistemas y las plataformas digitales tenemos mogollón de información. Con Google Maps podemos ver la carretera, podemos ver las curvas como son, podemos ver a veces hasta los agujeros de la carretera. Es cierto que no es real porque a veces cambia, pero ya vamos al lugar de trabajo con mucha información. Ya sabemos que la crono tiene X desnivel, que tiene X curvas, que tiene X subidas de X longitud, de bajadas. Sabemos que hay adoquín, entonces vamos preparando un poquito el material. ¿Cómo se hace? Pues se va meses antes, por ejemplo, la crono del Tour de Francia, meses antes, se va a inspeccionar, a visualizar. ¿Vale? Por ejemplo, pues si aprovechas una carrera que te coincide en Francia, como puede ser París-Niza en marzo, ya vas a ver la crono del Tour, te acercas con el coche, la ves, la visualizas. A mí me gusta mucho verlas en directo porque es cierto que cambian, ¿no? De la realidad cuando las ves en ordenador a las ves en directo. Y si es posible incluso hacerla en bicicleta, porque también cambia la percepción que tienes desde el coche. A veces voy en coche e intento entrar en las curvas a la velocidad que creo que pueden entrar los ciclistas. Digo, aquí voy a entrar a 70, a ver cómo es la curva. Aquí voy a entrar, pues para Eso yo es hacerme una peligroso. idea de cómo puede ser la curva esa, ¿no? Entonces te vas preparando un poco la crono. Vas con el ciclista otro día, la ves, la pruebas presiones, pruebas materiales, pruebas incluso desarrollos, ¿vale? A ver cómo el ciclista se encuentra más a gusto y lógicamente pues el día de la crono ya la tienes preparada, la tienes estudiada y el ciclista ya la ha visto. Si no es posible, pues el día antes o incluso el mismo día de la crono por la mañana tienes la opción de hacer un recorrido de reconocimiento, que para mí es súper importante.
¿vale? Porque el ciclista ya se encuentra, ya percibe lo que se va a encontrar en la realidad. Para mí casi más importante que el ciclista vea la crono en un reconocimiento y que pierda tiempo en eso, que por ejemplo hacer el calentamiento previo de la crono. Si hay que decidir, un ciclista que va a disputar la crono, prefiero que la vea. Prefiero que la vea, aunque llegue justo al autobús para luego cambiarse y prepararse para salir. Porque sabes que antes de la crono hacemos un calentamiento previo, que en muchos casos no cambia nada, porque al final el calentamiento en esfuerzos de media y larga duración, ciertos estudios que se han hecho han demostrado que apenas hay cambios en el rendimiento, es un aspecto un poquito más protocolario y psicológico, que hay deportistas que lo necesitan y tiene que ser así, pero yo prefiero casi invertir más tiempo en ver la crono, levantarte por la mañana, ir en coche a verla o en bici, hacerla cuando el circuito está cerrado y que el deportista la vea si no ha podido verla antes. Las grandes pruebas pues se ve meses antes y se prueba y se estudia. Se elige la bicicleta, ¿no? Si es interesante el cambio de bicicleta. Pues hombre, si tu bicicleta de crono pesa 10 kilos o 9, como pesan muchas bicicletas, y tu bicicleta de ruta pesa 7 o menos de 7, que es difícil con los discos hoy en día, pues igual esos 2 kilos de diferencia en una subida de X porcentaje o de X duración, pues te interesa. Hoy en día hacemos todo ese tipo de cálculos y estimaciones para ver qué nos compensa, ¿no? Contando el tiempo que pierdes en el cambio de bici, contando el factor biomecánico del cambio de bici, contando el aspecto psicológico del cambio de bici, etcétera, etcétera, pues estudia si te interesa el cambio de bici. Si te interesa lo haces y si no, pues no lo haces. Equipos que deciden no cambiar, pues es porque tienen una bici de crono muy ligera. Porque al final 1 kilo de diferencia en una bici de crono, una bici de ruta, en una subida corta, igual no te interesa. Y depende, si la subida es muy dura, pero luego acaba una parte final plana, pues igual te interesa acabar con la bici de crono, porque puedes descansar. En la bici del crono puedes descansar toda la musculatura del tronco, mucho mejor que en la bici de carretera, y porque vas a recuperar esa velocidad perdida en el tramo final. Entonces son estrategias muy respetables y muy individuales. Si cada equipo decide hacer una decisión, hay que entender que es porque es lo mejor para ese equipo, para ese material que lleva. No podemos decir que es un error si no conocemos desde dentro el por qué se ha hecho. Pero bueno, hemos visto el Tour, ¿no? El cambio de bici de Tadej con Vingegaard, que no hizo cambio de bici, por ejemplo, o en el Giro, ¿no? El cambio de bici que hizo Roglic, el cambio de bici que hizo Geraint Thomas, ¿no? Que perdió mogollón de tiempo. Pues esas cosas al final desde fuera se ven de otra manera y desde dentro igual tienen un sentido y un porqué. Tadej cambio de bici, pues porque habrán estudiado que el cambio de bici le favorecía. Y si un ciclista que se encuentra mejor con su bici de ruta y es capaz de subir mejor con la bici de ruta, pues el cambio está bien hecho. Al final es que son muchísimos factores involucrados. Habrá personas que a lo mejor son más, bueno, más fibra rápida o no sé qué, ese parón de esos Exacto, 10 segundos sin pedalear en el cambio de bici les puede dar la vida y a otros exacto, que les haga venirse abajo, ¿no? exacto. Y ese cambio de bici, coges la bici de ruta para acabar la subida, la bici de ruta lleva una botella de agua, le das un trago, luego la tiras y ese trago es el que te da la recuperación o la energía que tú necesitas para esos 5 kilómetros de puerto. Tadej ganó un Tour cambiando de bici en el 2020, si no recuerdo mal. Ese Tour lo ganamos por el cambio de bici que hizo, entre otras cosas. Este año le salió diferente a la jugada, pero no creo que por el cambio de bici, sino porque su rival fue muy rápido. O sea, es que al final hay que entender todo. Todo es de una manera muy global. Y máximo respeto a las decisiones que se toman porque son por algo. Que los profesionales que las toman con datos en la mano, no porque sí. Claro, al final desde fuera pues es que parece que el que gana ha elegido la estrategia correcta y el que no gana, no, ¿no? Y claro, te está saltando pues todo lo demás. Y de hecho tampoco es que hayan sido victorias, ni la de Rowling ni la de Vingegaard, no fueron victorias por 5 segundos. Exacto, exacto. Pero bueno, que todo hay que estudiarlo, está claro. Y hoy en día tenemos la posibilidad de analizarlo todo, tenemos la posibilidad de medirlo, tenemos la posibilidad de ir ahí al terreno al campo a probar y a ver in situ. Y la verdad que... Por eso te decía que la especialización hoy en día es necesaria, porque es que no te da tiempo a todo. No te da tiempo a abarcar todo. Tienes que centrarte en una cosa y, y intentar sacar el máximo rendimiento de eso que haces. Y luego en la crono, con el plan de potencia,
sea, entiendo que se da unas líneas, ¿no? De, oye, Ujú. vamos a estar, sobre todo al principio, pues en torno a estos vatios, tal, ¿no? Para controlar un poco, sobre todo lo que tú decías antes, ¿no? Del umbral de aerodinámica, pues para no ir demasiado despendolado y a lo mejor ahorrar fuerza, ir casi igual de rápido gastando menos, ¿no? También porque cuanto más rápido vas, menos renta dar más vatios. Pero no sé si esto lo lleváis ya hasta el extremo de toda la crono o dices, por ejemplo, la primera mitad de la crono mantener estos vatios, tal, pero luego ya al final, a lo que pueda, olvídate, Mm. no mires a tope o hasta el final, no sé cómo lo gestionáis. Bueno, depende del ciclista, Manu. Hoy en día, con las métricas, la verdad que se ha llegado muy lejos y se pueden hacer grandes previsiones, pero es cierto que hay ciclistas que son incapaces de seguir métricas y hay ciclistas que, si no siguen métricas, no van, ¿no? Y les gusta tener todo bajo control. Eh, Depende un poquito de la crono, de la longitud de la crono y del tipo de esfuerzo de la crono y de tu ciclista. Hay ciclistas que son mejores en partes finales, por lo tanto tienes que encararle hacia esa parte final y tienes que tener un poquito más conservador en la parte inicial. Hay ciclistas que son capaces de salir rápido y mantener altas intensidades desde el inicio, porque tienen una tolerancia al esfuerzo, en este caso a la acumulación de ácido láctico, por salir tan rápido mayor y hay que sacarle rendimiento en su parte buena y la otra pues vamos a ver hasta dónde llega, vamos a intentar tirar de él y, pero bueno, hoy en día va todo medido. Conocemos la potencia crítica del deportista, sabemos el tiempo estimado que puede hacer esa potencia crítica, sabemos el tiempo estimado que puede hacer en una subida en el kilómetro 2. La forma de gestión es muy variable. A mí me gusta tener una referencia de potencia crítica para la prueba, ojo, para la prueba, porque cada prueba es diferente, pues en función de la duración. Intentar hacerle al deportista entender la media de potencia estimada para él. Vamos a estimar que puedes hacer esta media de potencia para que lo vea, lógicamente, tenga una referencia de que a nivel condicional está haciendo el esfuerzo que se le pide o que está yendo mejor del esfuerzo que se le pide, que también es un elemento motivador. Desmotivador cuando sucede lo contrario, por cierto, pero intentamos que el ciclista tenga pues un poquito de pautas, ¿no? Porque al final es que tiene que ser así, tenemos una herramienta muy potente que es el Big Data, vamos a utilizarlo, pero no vamos a condicionarnos ni a volvernos locos. ¿Por qué? Porque el ciclista también se conoce, sabe que quizá no tiene que ir todo el día mirando los números, tiene también que sentir un poco y escucharse. O sea que al final, para mí el éxito es, como te decía antes, las dos cosas y juntarlas en la balanza e intentar utilizar todo un poquito. Métricas de referencia, velocidades de referencia, posiciones de referencia, aquí vamos a ir en esta posición, aquí vamos a ir en el manillar para recuperar un poquito, aquí en esta bajada vamos a no pedalear, aquí vas a beber agua, aquí esta curva vas a entrar por aquí para salir por allá. Son muchos factores de gestión del esfuerzo del deportista. Hay ciclistas que les encanta el feedback directo y constante, hay ciclistas que no les gusta el feedback directo, les gusta más ser creativos, crear más. Hay ciclistas que les gusta, como te decía antes, salir sin presión e ir a ver qué pasa. Y yo, por ejemplo, con Nibali, Nibali era un ciclista que a mí me ha sorprendido. Un ciclista con un CDA increíble, que le ves en la bicicleta y parecía que le ves y dices, va, si va parado. O va parado, pero luego te saca unos números en cronos tremendos, que entra en las curvas y aprovecha toda la energía, sale con velocidad. Un ciclista que con dos pautas que le des entiende la crono y gestiona sus esfuerzos, y luego ves los datos y dices, pero si ha hecho lo que queríamos, sin decírselo. O sea, hay ciclistas que tienen dentro, pues eso, y hay ciclistas que les gusta salir con todo mucho más parametrizado, como por ejemplo David de la Cruz, que es un ciclista muy metódico y le gusta tener todo planificado. La posición, el desarrollo, la nutrición previa, los vatios que tiene que hacer en cada tramo, y si no se lo das, pues no rinde. Entonces tú tienes que estar ahí para darle al ciclista lo que él necesita. Y es una habilidad que también hay que trabajarla, hay que desarrollarla, porque a veces los entrenadores nos volvemos un poco tarumbas y nos robotizamos y robotizamos a ciclistas que no lo necesitan. Y estamos induciendo un error. Entonces, esas habilidades blandas, esa mano izquierda que tenemos que tener, a veces es innata y hay que tenerla. Tienes que saber con quién tienes que estar técnico y con quién tienes que ser más, más empírico, ¿no? y menos científico. Entonces, al final, pues eso es parte del arte, ¿no? Del entrenamiento, al fin y al cabo. Pero bueno, hoy en día ya te digo que desde el coche se puede medir todo, se puede ver todo. Tenemos aplicaciones en tiempo real que te dan
la información de lo que está haciendo el ciclista, sabe si va en números, sabe si va en velocidad, sabe si va en cadencia, entonces al final pues le puedes ayudar. Pero bueno, Claro. Y se pueden hacer las dos cosas. O sea, me acuerdo la crono que ganó el primer Tour de Pogačar, que se habló mucho, ¿no? De que en los últimos 4 kilómetros fue sin potenciómetro. Pero bueno, seguro que los llevó hasta dejar la cabra y seguro que fue a sus vatios. Pero bueno, ya aprovechando que había sacado también lo de Nibali, pues ya me gustaría terminar preguntándote por él, porque bueno, ahí ganó esa crono que fue impresionante y luego al año siguiente ganó la crono llana. O sea, ¿no? Era la etapa 5 a la 6 y llegó y ganó la crono llana a todos los especialistas, ¿no? O sea, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Qué te sorprendió o no te sorprendió? de Vincenzo, de Nibali. No, de Pogačar. Ah, de Tadej. Bueno, a ver, acuérdate lo que te he dicho. El 90% del resultado, 95% es condicional. Si un ciclista tiene piernas, va a ir rápido. O sea, los méritos se quedan solos al ciclista. La condición física es suya y si un ciclista va rápido, por muy mal que vaya en la bicicleta, y por muy malo que sea el material que lleva, va a ir rápido. Y al final, pues eso. Esa crono que hablas del Tour, Tadej llevaba potenciómetro en la cabra. En la bici de ruta no llevaba el display, llevaba lógicamente las bielas sensorizadas, pero no llevaba el display, ¿no? Se intentaba limar al máximo el peso de la bici. Y el objetivo era gestionar el esfuerzo hasta la subida, una subida de 5 kilómetros, había que hacerla a tope, a tope. Incluso hubiera sido contraproducente ir mirando los números. No para él, que en su caso iba más allá de lo que se predijo y se planificó en tiempo, pero sí que era importante gestionar el esfuerzo previo. Y ahí donde en la bici de crono llevaba el potenciómetro, el SRM que llevamos en ese año, incrustado en el manillar, que no se veía. Entonces al final ahí sí que fue útil. Pero es eso, al final tienes que intentar entender qué te queda de prueba, 5 kilómetros, cuánto voy a hacer en esta subida de 5 kilómetros, 13 minutos, 14 minutos, 17 minutos, venga, vamos a por estos 2 kilómetros finales, sabes que tienes que darlo todo. Al final hay un momento donde los datos no cobran sentido, ¿no? Porque al final hay que intentar utilizar otros factores que te hagan rendir, que son más estimulantes que unos simples datos. Entonces, depende un poquito el ciclista, pero vamos, el éxito siempre queda sobre el ciclista y acuérdate que la condición física en nuestro deporte es vital. Si tienes piernas, puedes ganar a los especialistas. El último día de un tour, cuando hay 3 semanas de competición y con fatiga alta, y se ven cosas impresionantes. Lo hemos visto con Contador, que es un ciclista con muy poco peso, que hacía unas cronos impresionantes. ¿Por qué? Pues porque tenía la condición para hacerlas. Y luego encima tienen buenos CDAs, porque son ciclistas pequeñitos, delgaditos, que penetran muy bien por el aire. Entonces con CDAs bajos y con piernas, pues es capaz de plantarle cara a los mejores especialistas. ¿Te das cuenta en las cronos finales de las Bueno, grandes yo vueltas? pues Sí, no te decía que en las cronos finales de las grandes vueltas siempre están entre los 10 primeros los hombres de la general, que son los que tienen piernas para estar ahí. 100%. Bueno, pues al final ha sido una entrevista súper interesante. Nos hemos alargado, pero yo creo que merecía la pena y creo que hay aquí para que hagamos otro episodio. Así que bueno, yo le digo a los oyentes, si quieren que yo vuelva, pues que lo pongan mucho, que se lo pongan por redes sociales para que vuelva pronto al podcast. Pero bueno, yo nada, agradecerte este rato de conversación y, y bueno, desearte suerte y nada, y muchas gracias por haber venido al podcast. Nada, Manu, gracias a ti por divulgar y por difundir tu podcast, que la verdad que llevas años currándotelo y con temáticas muy interesantes y una visión con la cual me identifico mucho, ¿no? Muy 360 grados, con muchas perspectivas. Y nada, para mí un placer poder contarte alguna cosilla que pueda resultar curiosa al menos, ¿no? Siempre y cuando, pues como he dicho antes, desde mi punto de vista, desde mi forma de entender lo que hago y con la experiencia que sea poca o mucha, pues he podido tener hasta hoy. Así que nada, gracias y yo invítame otra vez, que por aquí echamos otro café si quieres. Pues te tomo la palabra. Un abrazo.